Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que hemos tocado en algunas clases, lo hemos abordado de manera muy superficial, pero que sin embargo atraviesa todos los temas que trabajamos, en realidad atraviesa todos los temas y los conceptos, las teorías en ciencias de la salud, en relación al desarrollo de políticas públicas, de sistemas de salud y los modelos de Estado a partir de los cuales estas políticas y sistemas se organizan y se sostienen. La clase de hoy entonces se va a denominar algunas aproximaciones en las teorías sobre el Estado. El objetivo de hoy entonces va a ser analizar el rol del Estado como garante del derecho a la salud y analizar el impacto de los diferentes modelos económicos en el desarrollo e implementación de las políticas públicas. Entonces, en un principio vamos a definir qué son las políticas públicas. Y vamos a ver que las políticas públicas tienen, como su palabra lo dice, una dimensión política que contiene aspectos ideológicos, éticos, técnicos, operativos, y también que son construcciones sociales muy heterogéneas. Nosotros y nosotras cuando vemos o leemos el diseño de una política pública, podemos de alguna manera aprender o detectar desde dónde está pensada y hacia quién está dirigida, sobre qué temas o problemas va a trabajar esa política pública, desde qué perspectiva, si es desde una perspectiva para garantizar derechos, si es desde una perspectiva más focalizada a ciertos sectores con algún problema particular. Entonces, lo que digo en estos conceptos que presento en la diapositiva es justamente eso, que las políticas públicas traducen de alguna manera los valores y principios que el Estado y los gobiernos sostienen en relación a diferentes temas como desarrollo social, salud y derechos. Acá les presento una definición un poco más estructurada sobre políticas públicas, que dice: las políticas públicas son directrices emanadas de un sistema político que se imponen al colectivo como manera de proceder frente a un asunto específico, el cual se considera de interés público. Es decir, las políticas públicas son directrices o lineamientos que los gobiernos. Ahora vamos a ver que según el diferente modelo de Estado, el gobierno puede considerar que las políticas públicas son lineamientos que sugieren ciertas acciones o lineamientos que se imponen, digamos, y que deben cumplirse. Eso depende del modelo de Estado que haya detrás de esa política pública. Entonces, vemos en esta definición, vemos por un lado eso, y por otro lado vemos que siempre son directrices o lineamientos que operan sobre o hacia un colectivo, y los problemas sobre los que trabajan o los problemas que aborda son colectivos. Para comprender entonces una política pública, para comprender el contexto, para comprender el sentido de una política pública, mejor dicho, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que surge dicha política pública, en qué momento de la historia de ese país, de esa región, se implementa esa política pública, quiénes son los actores involucrados en el diseño de la política pública y los actores a quienes se espera beneficiar con esa política pública, qué problema es el que trabaja esa política pública y los resultados, si es una política pública anterior al momento en que la estamos analizando, los resultados que tuvo la implementación de dicha política. Un ejemplo que podemos tomar como política pública a nivel mundial es la Estrategia de Atención Primaria de la Salud,
que fue una estrategia que reunió diferentes lineamientos, valores, principios y modos de llevar adelante un plan de acción para llegar a un resultado en salud esperado en determinado periodo de tiempo. La estrategia de atención primaria de la salud, como ustedes saben, por distintas materias que han cursado, surge en el año 1978. Si recuerdan ustedes, la clase anterior que hablamos sobre redes, yo les mencionaba distintas crisis económicas o una crisis social luego de las guerras mundiales. Bueno, luego de las guerras mundiales, años después, digamos, las consecuencias de esa guerra se seguían sintiendo, ¿no? Y la estrategia de APS, de alguna manera, es un impulso a repensar las acciones en salud, porque los resultados que se estaban teniendo hasta el momento con la forma de trabajar en salud no eran los esperados. De hecho, se veía que los países tenían un alto gasto en salud que no condecía con los resultados en salud. Entonces, esta política surge luego de esas guerras mundiales, años después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo que había quedado polarizado, es decir, dividido entre dos ideologías que de alguna manera son las principales, digamos, los principales sistemas ideológicos que atraviesan, en términos políticos, ¿no?, y económicos, que atravesaron todo el siglo XX y parte del siglo XXI, que son el socialismo y el capitalismo. El mundo quedó, digamos, dividido entre esas dos posiciones ideológicas, la socialista y la capitalista. Esas dos posiciones, ¿qué señalan? Señalan, dentro de sus conceptos y sus contenidos y sus programas de acción, dos posiciones muy distintas del Estado con respecto a la ciudadanía, a la economía, al papel del Estado. Entonces, para recapitular un poco, la atención primaria de la salud surge en este contexto, en donde había dos posiciones mundiales muy marcadas en relación y muy contrarias en relación a cómo debía actuar el Estado frente a los problemas de la ciudadanía, ¿no? Si debía ser un Estado que intervenga, si debía ser un Estado que tenga poder sobre la mayoría de las decisiones del país, digamos, o si debía ser un Estado que de alguna manera deje en otros actores y representantes de la ciudadanía las decisiones económicas y políticas. Entonces, estos dos modelos, el socialista y el capitalista, proponen dos modos de accionar muy diferentes que van a configurar dos formas de organizar una sociedad muy distintas. El modelo socialista va a decir que el principal problema de la pobreza, la miseria y los principales problemas que traen, ¿no?, como consecuencia la pobreza, la miseria, etcétera, tiene que ver justamente con la desigual distribución del capital. Es decir, hay gente que concentra la mayoría del capital productivo y otras personas que lo único que tienen como medio de intercambio es su fuerza de trabajo. Entonces, pone, digamos, en esta distribución sumamente inequitativa el principal origen de los problemas sociales. En Argentina, por ejemplo, podemos ver reflejada esta concepción en un problema actual que hay con respecto al agronegocio, a la propiedad de la tierra. No sé si ustedes escuchan o leen noticias, pero se está dando una discusión muy fuerte, sobre todo en relación a un tema puntual que tiene que ver con una estancia, bueno, que fue tomada por un grupo de
de personas para explotarla en términos de una agricultura sustentable. Bueno, todas esas discusiones tienen un poco que ver con esta idea, ¿no? De que el modelo actual capitalista genera enfermedad, genera problemas de salud y genera desigualdad. Entonces, ¿los socialistas qué proponen? Los socialistas proponen un Estado que de alguna manera reordene estas reglas de juego, que un Estado que en principio redistribuya. Esto pasó en Rusia, por ejemplo, que el Estado comunista se hizo cargo de, de gestionar las riquezas del país, ¿no? Expropió tierras, digamos, abolió de alguna manera la propiedad privada y de alguna manera gestionó la riqueza que se producía. Y así, bueno, obviamente también lo que se propone, hay diferentes grados, ¿no?, de intervención. Está este estilo o esta ideología más del lado del comunismo, donde todo, digamos, el poder y las decisiones se centran en el Estado. El Estado es quien provee los servicios, el Estado es quien decide cómo se va a distribuir el ingreso, y la propiedad privada no existe, ¿sí? Obviamente que nunca es tan puro el sistema, ¿no? También hay ciertos negocios entre el Estado y quienes tienen los medios de producción. No todo es tan puro, ¿no? No todo es tan ordenadito, digamos. Entonces, el papel del Estado en el gobierno socialista es justamente regular y redistribuir y gestionar para garantizar que se privilegien el bienestar colectivo por sobre el individual, ¿no? Digamos, eso es lo que subyace en su teoría. Ahora bien, el modelo capitalista, bueno, el modelo socialista o comunista, en algún punto lo podemos encontrar en la Rusia soviética, lo podemos encontrar en el gobierno cubano, en China. Obviamente que estos modelos de gobierno que yo estoy mencionando son muy diferentes entre sí. No es lo mismo el comunismo chino que el comunismo soviético que el comunismo cubano. Entonces, eso tal vez es necesario estudiarlo en profundidad. Lo que yo presento es a grandes rasgos. ¿Y qué tiene que ver esto en salud? Bueno, el modelo socialista obviamente propone que las necesidades de salud de la población y la solución a esas necesidades o la garantía de ese derecho queda en manos del Estado. Ahora bien, el modelo capitalista tiene una idea muy contraria al socialista. Dentro del modelo capitalista, la idea que subyace es que el desarrollo y el crecimiento de los países y las naciones tiene que ver con la capacidad individual de sus ciudadanos y ciudadanas para justamente hacer crecer esa nación o ese país. Entonces, la estrategia, digamos, para que esto suceda es justamente que el Estado o el gobierno se retire de, por ejemplo, la regulación de los mercados y deje en manos de la ciudadanía la organización, digamos, del intercambio económico. Entonces, la idea subyacente a esto es que el mercado se regula solo, ¿no? Lo que se llama o han escuchado como libre competencia. Entonces, lo importante en estos dos modelos es que el modelo socialista propone un Estado fuerte y presente que se ocupe de regular la economía y las políticas de manera concreta, y el modelo capitalista que propone un Estado mínimo y que, digamos, la regulación de estas cuestiones queden en manos de la ciudadanía. Se defiende obviamente el derecho a la propiedad privada y la libertad de la iniciativa individual. Ahora bien, en salud, fíjense que la diferencia va a radicar en que, si para el modelo socialista
la salud tenía que ver con un derecho que el Estado debe garantizar o que el Estado se debe encargar de proveer los servicios y recursos para que las personas puedan solucionar sus problemas de salud, el modelo capitalista, dentro del modelo capitalista, la salud va a pasar a ser un servicio más. Y como es un servicio más, el acceso va a ser diferenciado según la capacidad que tengan las personas de acceder, y también va a ser un servicio posible de gestionar, de quedar gestionado en manos privadas, ¿sí? Entonces, es un servicio que se puede intercambiar de manera económica. Y para las personas que no tengan la posibilidad de acceder por medios propios a un sistema de salud, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, el Estado va a garantizar una canasta mínima de servicios para esa población, ¿sí? Ejemplos de modelos de salud basados en este modelo capitalista es el de Estados Unidos, por ejemplo. Es un modelo de salud basado principalmente en este modelo, que tiene una canasta básica de prestaciones para personas mayores, para personas que no tengan cobertura social, etc.